Hola, hoy te voy a contar la historia de cómo la obsesión de un rey creó una de las maravillas del mundo levantando su palacio en un pantano lleno de mosquitos, demostrando al mundo que él era más fuerte que la propia naturaleza. Así es, esta es la historia de un rey que vivió una vida larga y turbulenta, llena de excesos y placeres, y que hasta su último aliento hizo de la vida en Versalles una fiesta eterna, convirtiendo a este palacio en el centro del poder, la grandeza, el lujo y el deseo de toda Europa. Pero antes de seguir, si sos nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos del pasado. Y ahora sí, comenzamos. Los orígenes de Versalles se remontan a 1661 y como no podría ser de otra manera tratándose de Luis XIV, todo comenzó con una fiesta. A finales de agosto de ese mismo año, el Rey Sol fue invitado a la fiesta más impresionante que Francia había presenciado hasta entonces. El anfitrión era el ministro de Finanzas de la corona y uno de los hombres más poderosos, atractivos y populares de Francia. Pero lo que no sabía fue que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Y es que por aquella época el joven Rey Sol de tan solo 23 años llevaba muy poco tiempo gobernando en solitario. Luis se había convertido en rey a los 5 años después de la repentina y dolorosa muerte de su padre a causa de una enfermedad. Pero al ser menor de edad, Luis no era más que una figura decorativa. El reino estaba bajo la regencia de su madre, la reina Ana María de Austria, y del cardenal Mazarino, un influyente clérigo que ejercía como primer ministro. Ahora bien, ese mismo año Mazarino murió y el rey aprovechó para eliminar el cargo de primer ministro y comenzar a gobernar. El ministro, preocupado por esta decisión, pensó que el siguiente en ser eliminado podría ser él, y se le ocurrió la feliz idea de invitar al rey a una sorprendente fiesta para ganarse su favor y amistad. Y qué mejor lugar que en su esplendoroso palacio recién inaugurado. El palacio llamado era el más hermoso e impresionante que nadie había visto en Francia. Las jóvenes invitadas eran un espectáculo maravilloso para los sentidos y la cena incluía platos desconocidos en Europa. Así que el ministro pensó que esto jugaría a su favor. Sin embargo, no contaba con algo: la vanidad del rey Luis XIV, ya que era ante todo un hombre vanidoso y arrogante, y no estaba dispuesto a tolerar que nadie le hiciera sombra. Al día siguiente de la fiesta, ordenó que fuera encarcelado por malversación de fondos. El ministro cayó en desgracia, permaneciendo encarcelado hasta su último día. Sus familiares fueron exiliados, su legado hecho pedazos y sus riquezas confiscadas. Pero la determinación del rey no terminaba ahí. Luis XIV no iba a contentarse con tan poco, así que a solo una semana de los arrestos ordenó la construcción de un gran palacio, un palacio más grande, hermoso e impresionante que el de Fouquet, un lugar cuyas fiestas y espectáculos no podrían igualarse y donde todo giraría en torno al rey, el Rey Sol. Para hablar de la vida en Versalles, primero tenemos que profundizar un poco en la personalidad de Luis XIV. Después de todo, la vida, las costumbres y la forma en que se hacían las cosas en el palacio era un fiel reflejo de la personalidad del rey. En la corte del Rey Sol, las fiestas y los eventos parecían no terminar nunca. Había por lo menos un banquete cada noche, 3 veladas con música y baile a la semana, una cacería diaria y una infinidad de eventos espectaculares como obras de ballet, recitales de poesía, óperas musicales, entre otras. De hecho, el mismo Luis XIV participaba en ballets musicales y obras de teatro en donde hacía gala de sus dotes artísticos y su talento para el baile, habilidad de la que estaba muy orgulloso, tan orgulloso como lo estaba de sus piernas, que las hacía resaltar en muchos de sus retratos, al igual que el astro rey, del que había tomado su símbolo. Y ahora sí, si llegaste hasta acá, te invito a quedarte que sobre el final te cuento los amoríos de Luis XIV y sus aventuras. El Rey Sol estaba en el centro de todas las exhibiciones de lujo, derroche de grandeza, elegancia y a veces excentricidad. La privacidad era un fantasma inexistente en la corte, que se encontraba rodeado de gente las 24 horas del día, personas tan ansiosas de ganarse sus favores como temerosas de cometer un error que les ganara el desprecio, o peor aún, la indiferencia del monarca.
Luis XIV era tan venerado que uno de los mayores honores en la corte de Versalles era formar parte de la leve, o lo que es lo mismo, la audiencia matinal real. En esta ceremonia, los cortesanos elegidos tenían el honor de observar al rey mientras éste se levantaba, se lavaba y se cambiaba de ropa. Por si fuera poco, Luis XIV odiaba la debilidad al punto que era inadmisible mostrar el menor sesgo de duda o inseguridad delante de él. Aunque tampoco podías mostrarte demasiado seguro, ya que ese gesto te haría parecer prepotente o arrogante delante de su majestad. La falta de respeto o de educación también era un concepto muy cuidado en la corte de Versalles, y Luis XIV era muy sensible a los detalles. El gesto más insignificante podría ser considerado una falta de respeto. El rey, un hombre tranquilo pero frío y de pocas palabras, aborrecería a la persona que se atreviera a tomarse demasiadas libertades en su presencia. Un castigo muy duro para los nobles que, obligados a vivir en Versalles, trataban de ganarse los favores y el afecto del rey en todo momento. La escandalosa vida amorosa de Luis XIV. El primer amor de Luis XIV llegó a los 12 años de edad. Se trataba de Marie Mancini, una joven sobrina del cardenal Mazarino, con quien, por desgracia, nunca pudo casarse. Como heredero al trono, Luis no podía tomar por esposa a la simple sobrina de un cardenal, y en su lugar, la madre del rey arregló el matrimonio entre el joven Luis y su prima la infanta María Teresa de España por más de 10 años. El joven rey siguió locamente enamorado de aquel primer amor, un amor que sería el primero de muchos, ya que pese a estar casado, el rey no era hombre de una sola mujer, hecho que marcaría su reinado profundamente. Se cree que el rey Sol tuvo entre 17 y 22 hijos, muchos de los cuales se llamaron Luis o Luisa en honor de su padre. El primer descendiente nació de la unión carnal entre él y una de las servidoras del palacio. Sin embargo, poco después comenzaría a elegir a sus muchas amantes entre la nobleza. Una de las más recordadas fue Luisa de la Vallière, a quien conoció cuando ésta tenía 17 años y él 23, y que fue su amante preferida durante una gran parte de su vida. Durante varios años, el amorío entre Luisa de la Vallière y el rey fue un secreto a voces. Sin embargo, todo cambió el día que la madre de Luis, la reina Ana María de Austria, murió. Y es que poco después de la muerte del cardenal Mazarino y de que Luis XIV comenzara a reinar en solitario, su madre se retiró a vivir a un convento y aunque jamás pasó demasiado tiempo en la corte, nunca aprobó las muchas infidelidades de su hijo Luis XIV. Ya era un mujeriego incurable y la muerte de su madre desató aún más su vida libertina y promiscua. Tanto así que una semana después de la muerte de su madre, el rey Sol fue a misa acompañado de sus dos mujeres, con su esposa sentada a un lado y su amante al otro. Y por si fuera poco, ambas mujeres estuvieron embarazadas al mismo tiempo y dieron al rey varios hijos. Con María Teresa tuvo 6 de los cuales solo el mayor vivió hasta la edad adulta, mientras que Luisa de la Vallière le dio 4, de los cuales solo 2 menores sobrevivieron lo suficiente para recibir títulos nobiliarios otorgados por su padre. Y es que decir que Luis XIV era descarado y mujeriego sería quedarse corto. No contento con tener a 2 de las mujeres más deseadas de Francia para él solo, el rey Sol, aprovechando que sus 2 mujeres estaban embarazadas, inició una nueva relación, pero esta vez con Madame de Montespan, que acabó dándole 7 hijos más, y que se convirtió con diferencia en su nueva favorita a pesar de sus aventuras y su carácter apasionado y frívolo. Luis XIV respetaba a su esposa. Tal vez no lo suficiente como para hacerlo completamente fiel, pero sí dotándola de todos los lujos y comodidades dignos de una reina, además de cumplir celosamente con sus votos matrimoniales. Sin embargo, Madame de Montespan llegó a ser tan especial para el rey que en su momento Luis XIV la premió con una suite de 20 habitaciones dentro del Palacio de Versalles, 7 habitaciones más que la suite de la propia reina. Y ahora sí, si llegaste hasta el final, déjame agradecerte por mirar el video y te invito a suscribirte a nuestro canal Punto de Historia. Es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón con tu suscripción y si nos dejas un like, mucho más todavía. Así que desde ya, muchas gracias por mirar el video.